Bienvenidos, un café atípico llega a ustedes gracias a nuestros mecenas en PayPal, Patreon y Ko-fi. Únete a ellos y ayúdanos a llevar más lejos este mensaje de derechos humanos para todos los autistas. Hola, autistas y aliados, somos Bárbara Herrán y Mónica Vidal. Y esto es un café atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro atípico. Y el tema de hoy es decálogo para los padres que reciben un diagnóstico de autismo en su hogar. Normalmente, siempre que les hablamos a ustedes desde las páginas de Mi Cerebro Atípico, de Autista Construyendo, de Aprender a Quererme de Mónica, y otras páginas de autistas, casi siempre hablamos en primera persona y sobre nuestras propias experiencias, lo cual puede darles a ustedes la impresión equivocada de que nosotros no tenemos una idea clara de cuáles son las dificultades por las cuales ustedes atraviesan como padres. Pero es importante que comprendan y sepan que no solamente somos autistas nosotras mismas, sino que también somos madres de jóvenes autistas. Y no solo nosotras, sino otros de los miembros de nuestro equipo. Porque muchos de nosotros recibimos el diagnóstico después de nuestros hijos. Después de nuestros hijos. Sí. Yo recibí, o sea, supe que era autista semanas después de que mi hija recibió su propio diagnóstico. Uno de nuestros miembros es padre de niños autistas, pero él estaba diagnosticado primero. Una de los miembros de Mi Cerebro Atípico no es autista, es neurotípica, pero su hijo es autista. Y también hay jóvenes autistas, pero la gran mayoría de nosotros pues somos padres a la vez que autistas nosotros mismos. Y queremos que comprendan que sí sabemos, sí entendemos cuáles son esas dificultades por las que ustedes atraviesan. No solamente las conocemos, sino que también las hemos vivido. Y por extraño que les parezca, también fuimos madres azules durante algún momento de nuestras vidas. Yo como que salté esa etapa, no, pero sí tuve mi lazo de puzzles multicolor. Yo lo digo con profunda vergüenza, hasta compartía comerciales de Autism Speaks. Ya no los busquen en mi página, no los van a encontrar. Los he borrado todos. Me tomé una semana entera buscando uno por uno cuando descubrí qué cosa era autismo. Facebook me trae los recuerdos de en este día hace N años y yo dije eso. Dios mío. Oh. Hay muchas cosas que eran parte de mis reflexiones, o sea, originales, que si bien es cierto, había una crítica al capacitismo, porque al fin y al cabo la propia experiencia de uno te hace decir, no me puedo terminar de comer esto, pero aún así estaba muy plagada de muchos capacitismos y ¿cómo se llama? Y ya pues los miro y digo, oh Dios, cuánto he crecido, un montón, cuánto ha cambiado. Cuando me enfrenté al discurso azul, recién comenzadas todo el tema del diagnóstico y todo lo demás, pues también yo sí, a diferencia de Mónica, yo vengo de una familia profundamente discriminadora y no solamente en términos de discapacidad, sino en muchos términos, racismo, clasismo, etcétera, etcétera. La discriminación ha sido parte de un adoctrinamiento que he recibido toda mi vida y contra el cual, si bien siempre fui insurgente, gran parte de mis conflictos y peleas con mi familia, con mi madre,
han sido por sus actitudes discriminatorias. Aún así, esas cosas... Es que tenemos interiorizadas todas esas opresiones porque vivimos en una sociedad es en que así, que eso cree. aunque que lo vemos en la tele, lo vemos en los profesores, en los, en los amigos, porque no somos inmunes a esa... Al mensaje social. Si bien Sí. es cierto, los autistas, nuestra propia experiencia es muy diferente y además, según los mismos criterios de diagnóstico, tenemos una inmunidad mayor a la presión social, podríamos decirlo de alguna manera. Aún así, bueno, pues si te repiten 500 veces al día que el esfuerzo lo es todo, a pesar de que de las evidencias físicas en tu propia vida de que no importa cuánto te esfuerces, no lo vas a lograr, hay momentos en los que dudas de tu propia experiencia, de tus propias creencias, etcétera, y, y terminas convenciéndote o ya te convenciste de que no era cierto, que el esfuerzo no era del todo, pero después bajas la guardia y de nuevo te vuelven a saltar con esto del esfuerzo lo es todo y te vuelves a automaltratar y te vuelves a insistir y no sé qué cosa No, esa y vocecita, regresa. yo debería ser capaz, Sí. está aún muy presente en mis pensamientos diarios. Yo debería ser capaz de hacer esto, esto, esto y esto, hasta que el cuerpo me dice, no eres capaz. Justo anoche, yo tengo un problema bien gracioso, entre comillas, gracioso en el término de raro, de, oh, así, ya, de, oh. Ah, tengo un trastorno de ansiedad generalizado que mezclado con mi hiperenfoque autista y además con el trabajo de activismo que estoy haciendo y todo lo demás, hace que dormir sea muy difícil para mí. O sea, realmente es muy difícil para mí. Me echo en la cama y puedo llegar a estar 3 horas dando vueltas en la cama, repensando lo que debía haber dicho, lo que debía haber puesto, lo que debía haber hecho hoy día, que esto de acá, o revisando los mensajes de alguien que me dijo o me insultó o me agredió en el día y cómo debería haberle respondido y cómo debería haberle ayudado a reinterpretar sus pensamientos, así y así mi cerebro. Inclusive momentos en los que me duermo y sueño con eso. Así de grave es para que se hagan una idea. ¿Ya? Y tengo medicación recetada de ansiolíticos para antes de dormir, porque si no consigo dormir, mi cuerpo no se recupera. Y si duermo y sigo soñando con los mismos problemas, pues mi mente, mi cuerpo no se recuperan y me pongo cada vez peor. Aún así, por lo menos 2 veces a la semana trato de dormir sin la medicación. Me digo, no, pero tengo que intentarlo. No, pero debería poder dormir. No, pero anoche me pasó, le digo a mi esposo, dice, ¿todavía no te duermes? No, le digo, porque yo me acosté antes. Pues. Me mira y me hace así, no tomaste las pastillas. No, le dije, ¿pero por qué? Yo le digo, porque tengo esta idea en mi cabeza de que tal vez hoy día sí lo logre. Y dice, pero ¿por qué te maltratas? Levántate, ve y toma tus pastillas. Entiendo cómo te sientes. Probablemente yo me sentiría igual que tú en tu situación. Nos venden esta idea de que tenemos que poder siempre y de que siempre debemos intentar más allá de nuestros límites. Está mal. Anda, ve, levántate. No, y no solo eso, hay un estigma hacia la medicación, incluso la Y hacia medicación cualquier apoyo, no solo la medicación. para el cuerpo físico. O sea, tú no deberías tomar tanto ibuprofeno para el dolor, deberías ser capaz de aguantar, deberías, incluso hay un artículo creo que es de Casian, ¿Ya? sobre el tema. Entonces, te Hay lo que paso ponerlo. ahora para enlazarlo y de Ya, pronto perfecto. publicamos en estos días porque me parece un artículo importante porque estamos luchando contra una de las herramientas que tenemos
para Sí, sobrevivir en un mundo que no nos es cómodo, no tien- nos acomoda. entonces está ese tema, ¿no? Independientemente del hecho de que seamos autistas, vivimos las dificultades que ustedes viven. Yo sé que ustedes viven constantemente en contradicción entre darle a sus hijos ajustes o no dárselos para ser resilientes, por ejemplo. Y esta También lo siento. resiliencia no como una característica humana natural, sino como un deber ser, hace muchísimo daño. Uh-huh. Bueno, entonces, los miembros de mi cerebro típico desarrollamos una lista de 10 cosas que los padres deberían saber cuando recién reciben su diagnóstico de autismo y que deberían grabarse en sus mentes. Honestamente, yo reviso esta lista por lo menos una vez al mes para poder tratar de... Yo la tengo entre mis artículos con un pincito y cada vez que me muestran, me llega una... ay, acabo de recibir el diagnóstico de mi hijo. Mira, esto, ¡Toma! toma. Y suele ser muy bien recibido Sí, esta información. yo también se la doy a las mamás que me dicen, me acaban de dar el diagnóstico, tómale esto. Inmediatamente después me dicen, gracias. No tienes idea del peso que me acabas de quitar de encima. Porque lamentablemente los profesionales que diagnostican, justo hoy día hablábamos con eso, de eso con Mónica, las personas han entendido la salud de una manera bien uh, atomizada. La No, gente cree, una, dime, es como que en esta sociedad todo se ha vuelto en dicotomías, esto o lo otro, y la salud se ha definido como la ausencia de enfermedad, pero hay todo de estructura. una estructura sistémica interrelacionada y los que tenemos enfermedades sistémicas entendemos que no es tan fácil como que un órgano no funcione, que es como gran parte del gremio médico entiende la salud. La Tengo que salud. quitar este órgano. Sí. Por ejemplo, la salud en realidad viene a ser un triángulo. ¿Ok? Cada uno de estos triángulos es una cosa específica. Una de ellas es la salud física, es decir, que tus órganos estén funcionando como deben funcionar para que tú tengas una vida, ¿ok? Para que tú estés vivo. La otra es el mundo interno del ser humano, es decir, tus pensamientos, tus creencias, tu emotividad, todas esas cosas que forman parte de lo que genéricamente podría llamarse la mente humana, o sea, la salud mental. ¿Ok? La Y la mente. otra, ¿cómo? No, no. Y la otra, Sigo con el loop ABA. Entonces, la mente humana, eso que los ABAers dicen que que no existe. es negra o que no existe. Sí. Y la Ay, otra, dice, y la otra es el ser social, es decir, el bienestar humano tiene estos tres ejes, es como un triángulo. Y si se dan cuenta en un triángulo, cada parte soporta a las otras partes. Cuando tú rompes una parte, entonces dejas de ser un triángulo. Lo mismo pasa con la salud. Si lo social no está bien atendido, afecta a lo físico y afecta a lo mental. Si lo mental no está bien atendido, afecta a lo social y afecta a lo físico. Si lo físico no está bien atendido, afecta a lo mental y afecta a lo social. El ser humano es mucho más que un cuerpo compuesto de tejidos que tienen funciones. Y lamentablemente desde la medicina vemos el cuerpo de esa manera. Y la discapacidad en particular, pues es más o menos el tema de bienestar humano. Básicamente se trata de ese triángulo.
En la discapacidad hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo físico, pero también hay cuestiones que tienen que ver con el bienestar mental y con el bienestar social de la persona. Es un conjunto de cosas interrelacionadas entre sí. Y eso es lo que pasa con el autismo en particular, con las personas autistas en particular. El autismo es una discapacidad porque nuestro bienestar humano en esas tres áreas no está garantizado. ¿Ok? Bueno, entonces, las cosas que como padres hemos aprendido, como les decimos, o sea, este decálogo fue escrito pensando en, ya, ok, chicos, ¿qué cosas aprendimos como padres y no como autistas que nos ayudaron a transitar este camino y a encontrar verdaderas herramientas de bienestar para nuestros propios hijos? Y hoy día se las vamos a compartir, pero ya no solamente compartirlas, sino, bueno, conversarlas un poquito, ¿no? Estas son 10 cosas que nos gustaría haber sabido cuando nos tocó pasar por el diagnóstico. Número 1, presume competencia. Sí. Eso es. Sí. Cuando te dan el diagnóstico, normalmente te dan una lista de deficiencias. De déficit. Entonces, desde un déficit es muy difícil entender que hay mucho más y que no todo es ser capaz de, y que el no ser capaz de hacer algo no te quitan la validez como ser humano de ser, y no significa que y no significa que no entiendas, y no significa que no sabes, y no significa que no sientes, porque es muy impresionante cómo la idea que hay en el momento en que una persona recibe el diagnóstico de que mi hijo no va a ser capaz de nada. Y esa es una idea que fomentan y promueven muchos profesionales de la salud. Les dicen, su hijo nunca va a, nunca va a. De ahí el artículo de Kerima, que es tan importante, que es otro de los que tengo así que comparto. Anda apuntando para que ahí me pasen los estos. Sí. Bueno, el tema es lo siguiente. Un diagnóstico es solo un diagnóstico. Básicamente lo que te dice un diagnóstico es qué diferencias, no deficiencias, qué diferencias tiene tu hijo con respecto al promedio de personas. ¿Ok? Es un diagnóstico, no es un pronóstico. Y eso es lo que necesitan comprender los padres, porque lamentablemente los profesionales no se los están diciendo. Y lo que les dicen es todo lo contrario. Parece que con el diagnóstico nos entregaran un techo de cristal. Nos dicen, tu hijo nunca va a poder salir de esta burbuja. Y eso es mentira. Con los apoyos adecuados, los ajustes adecuados y involucrando a la sociedad y el entorno, las personas discapacitadas podemos tener acceso a una vida digna. No va a ser una vida igual a la de una persona capacitada. Que van están lejos de esa imagen que también hace mucho daño de tu única limitación es una mala actitud, de super crick que puede casi volar por el pensamiento positivo. No se trata de decirte, no, las limitaciones están en tu mente. Eso es mentira. No, tampoco les estamos diciendo eso. No. Hay dificultades reales y las personas realmente a veces no pueden hacer algo. A veces no pueden hacer varios algos. Pero el tema es que el diagnóstico de autismo no significa, o sea, ningún profesional te puede decir a los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años qué va a ser capaz o no va a ser capaz de hacer tu hijo.
Eso solo lo van a descubrir tu hijo y tú mientras lo acompañas. Pero para eso él necesita tener esa libertad para explorar las opciones. Tiene que buscar sus propias herramientas, porque muchas veces desde esa falta de presunción de competencia hay una infantilización. Entonces, no, yo no te puedo enseñar a leer porque no hablas. ¿no? Y hay personas que aprenden a leer a los 2 años y no hablan nunca. Entonces, le estás dejando de enseñar o de exponer a la lectura a tu niño porque no habla. Entonces, eres tú la que le estás quitando oportunidades de explorar lo que necesitan. Así es. Entonces, lo primero que nada es presume competencia. La lista que te han dado los profesionales, se los voy a repetir todos los días de mi vida. No saben nada de autismo. Lo que se sabe de autismo actualmente es nada. Lo único que se sabe y que es seguro es lo que aparece en los criterios de diagnóstico, es en qué consisten puntualmente nuestras diferencias. Pero y no es completo tampoco. Y tampoco es porque además está sesgado. Muy sesgado y enfocado, enfocado desde la interpretación del autismo desde fuera del autismo. De ahí que se dé tan poca importancia a algo que tiene tanta importancia para nosotros como son los temas sensoriales. Los límites existen, son reales. Yo tengo límites. Hay una cantidad de trabajo que puedo hacer sin hacerme daño. Y esa cantidad de trabajo que puedo hacer es bastante más reducida de la que puede hacer una persona que no es autista, con toda honestidad. Pero mis límites los tengo que descubrir yo, porque mis límites no son iguales a los de Mónica, ni son iguales a los de mi hija, ni son iguales a los de DJ Sábares, que es un autista no hablante, ni mis condiciones de vida son iguales a los de otros. DJ, por ejemplo, es profesor universitario. Yo tengo todas las capacidades para ser profesor universitario y no he conseguido lo mismo que él, porque él tenía ajustes que yo no tuve, a pesar de que es un hablante. Entonces, lo que necesitamos que entiendan es que si bien es cierto los límites existen, los límites los descubre uno mismo. No se los puede poner otra persona desde afuera porque no conoces ese cuerpo y esa mente y ese ser humano, ni su entorno. Entonces, olvídate de los límites, no presiones, porque los puedes forzar a ir más allá de sus límites y enfermarse o tener crisis. Pero déjalo explorar lo que puede hacer. Dale material, dale la oportunidad de explorar, aprender, asimilar todo lo que esa persona pueda. Y no te vas a arrepentir nunca. Hay una historia con la que yo tengo un amor-odio, porque a mí me parece que tiene mucho de bueno y se suele poner en términos de porno inspiracional y también en esa familia y en cómo ha hecho muchas cosas, hay también mucho capacitismo y mucha violencia. Pero hay un joven ya que de chico le dijeron, eso, no vas a hacer nada, y este chico le gustaba ver las luces. Cómo entraba la luz por la ventana, cómo se movían las estrellas durante la noche, cómo salía la luna. Y a la mamá le decían, no va a poder hacer nada si no se puede ni amarrar los zapatos. Bueno, sigue sin poderse amarrar los zapatos, pero la mamá, la parte buena de esta historia es que la mamá, en lugar de ponerse límite, bueno, le gustan las luces, pues le voy a dar más variedad de luces para que explore. Y este chico hoy está haciendo un doctorado en física de partículas, algo así. Claro. Entonces, ese es el tema. Las personas tienen límites, eso es verdad, pero los límites de cada persona son suyos y solo los puede explorar y solo los puede alcanzar y solo los puede entender en la experiencia propia
de acercarse a ellos. Entonces, no le pongamos límites nosotros a nuestros hijos. Dejemos que ellos los exploren y los determinen en su propia experiencia. Eso es presumir competencia. Si tu hijo no habla, no presumas que no piensa. No es lo mismo tener la capacidad de mover la boca que tener la capacidad de pensar palabras. Son órganos diferentes. He visto muchas más. Es que mi hijo se la pasa solo dando vueltas a un juguetito. Bueno, dale más más variedad. Más juguetitos para darle vuelta. Para darle vueltas y de ahí va a empezar incluso un cambio tuyo en la forma de conectarte con tu hijo. Sí, ¿no? Y por ejemplo, dale información sobre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. No tienes idea que tanto puede llegar a interesarle a un autista algo que está vinculado a nuestros intereses. Puede convertirse en un interés especial. Y desde ahí puede llegar a interesarse en otras cosas. Sí, deja que explore el mundo, dale más material. Y irle describiendo lo que él va a decir, mira, da las vueltas así, ¿qué pasa cuando se choca? Ay, mira cómo... ¿Qué pasa si le pongo una gota de agua al medio? ¿Qué pasa si le pongo una gota de agua al medio? De este trompo que es de 2 colores, lo pongo a girar, mira cómo se combinan los colores al girar. Hay un montón de aprendizajes. Y eso lo puedes hacer desde que tiene 1 año, ir nombrando lo que vas observando de manera muy física, de manera muy... Presume competencia, número 1. El punto número 2, si no habla. De cada uno. ¿Cómo? Casi que podemos hacer un café atípico de cada punto. Sí, con muchas experiencias y anotaciones y no sé qué cosa. Sí, en realidad tiene mucho. Si tu hijo no habla o entra en mutismo por épocas, busca sistemas alternativos de comunicación. Y en esto voy a ser muy enfática en que esto no se trata solamente de los autistas que no pronuncian palabra. Soy una autista hiperlálica, hablo un montón, pero necesito sistemas alternativos de comunicación. Hay momentos en mi vida en los que me he quedado muda. Hay momentos en mi vida en los que estoy en un burnout muy severo, en un shutdown, y soy monosilábica. Y hay momentos cotidianos en mi vida en los que expresarme de manera oral no es suficiente porque ya me cansé o ya estoy agotada emocionalmente, y recordar los gestos que tengo que poner y recordar los énfasis donde tengo que hacer las palabras y recordar el tono de voz que necesito usar, se me hace imposible. Y además con toda la metainformación que le meten los neurotípicos al lenguaje hablado, entonces tengo que estar pensando que el tono de mi voz no los vaya a insultar. Yo necesito escribir, por ejemplo, cuando estoy enojada con una persona, me resulta más cómodo y me resulta accesibilidad para mí, escribirle en lugar de hablarle. Si le hablo, mi tono, en los momentos en que estoy enojada, yo no controlo el tono de voz que uso. Mi tono de voz, cuando estoy desesperada, asustada o angustiada, suena como dictador, profesora de escuela, dictatorial y autoritaria o algo así, y mi voz empieza a subir de esta manera y así, y no puedo bajarla. Yo me doy cuenta, inclusive, y trato de bajarla y no puedo. Y me insisten, y digo, no, así. Y si le hablo así a una mamá a la que estoy tratando de ayudarle a comprender, porque yo estoy desesperada, esa persona va a asumir que estoy siendo agresiva con ella, se va a cerrar y no va a escuchar lo que yo estoy diciendo. Por mucha lógica que hayan en mis palabras, mi tono de voz no es accesible para su forma de procesar el lenguaje. Esto es algo que le apuesto que la gran mayoría de ustedes que tienen hijos adolescentes ven a diario en su casa
y que llaman malcriadez o falta de respeto a los adultos y creen que esa elevación del tono es por eso y no por dificultades para controlar el tono de voz cuando hay un desequilibrio emocional, cuando estamos emocionalmente comprometidos. Yo no pretendo levantar mi tono de voz. Es más, trato de bajarlo sin ninguna capacidad. Y todavía es peor si otras personas me están hablando al mismo tiempo que yo estoy tratando de explicar algo. Porque si las otras personas me hablan, cuando me interrumpen, no escucho mi propia voz. Mi hipersensibilidad auditiva es bien moderadita, ya, bien moderada, pero tiene una peculiaridad horrorosa. Si tú tratas de hablarme mientras estoy viendo una película, no te escucho ni a ti ni a la película. Nada. Todo suena como Toulouse. Todo suena como, sí, anda a verla, no te preocupes. Todo suena como los adultos en Charlie Brown. Así me suena. No escucho nada. Entonces, si yo estoy emocionalmente frustrada y no tengo control sobre mi tono de voz, encima todos me están tratando de hablar mientras yo estoy tratando de explicar algo. Y encima lo que me dicen es emocionalmente agresivo porque están en una posición defensiva. Empiezo a elevar mi tono de voz y ya no tengo control sobre mi tono de voz. Y en esas circunstancias, si no me comunico escribiendo, no voy a poder comunicarme con las otras personas porque las otras personas no van a ser accesibles a mí. Se van a sentir atacadas y van a entrar en plan defensa. Es que es una accesibilidad de dos lados, para que nos entiendan a nosotros y para nosotros hacernos entender. Entonces, necesitamos todos, yo no conozco un solo autista que no necesite sistemas de comunicación alternativa. Algunos usan imágenes. Algunos te dicen, mira esta película, cuando quieren explicarte algo. Es importante porque muchas veces los sistemas, uno dice sistemas de comunicación alternativa y las personas que medio han oído la palabra, pictogramas. No. Escribir, signar. Hacer sí. esto Sí. es una forma alternativa de comunicación. Sí, te estoy diciendo que estoy desesperada, que ya estoy perdiendo mi control de mí misma. Yo hay en que contesto con emojis porque encontrar la palabra que necesito en ese momento no sale. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, alguna mamá me escribe para agradecerme por alguno de los artículos o algo que le ha ayudado a hacer clic. Y me ponen como 4 kilómetros así de sí, porque esto, porque el otro, y son muy amables, muy amorosas, muy lindas y todo, pero me abruma su sentimiento de gratitud y ya no puedo hablar y ya no sé qué palabra decir. ¿Cómo le respondo a alguien que me hace eso? Le pongo mi emoji de Rob the Cute que hace así y es todo lo que puedo hacer en ese momento. Pero quiero decirles que me alegra y que me conmueve, pero esas 2 palabras no son suficientes para expresar realmente lo que siento. Entonces, mi emoji de feliz, así, me parece que dice más de lo que yo puedo decirles con mi boca. Los emojis son una forma de comunicación alternativa. Mi hija, por ejemplo, cuando está con las cucharas bajas, ella tiene una pizarra al costado de su escritorio que está en nuestra sala de comedor, es decir, donde todos podemos verla, donde ella apunta cuál es su nivel de cucharas del día. Y si un día amanece mal, pone una cuchara enorme con una X así gigante, diciendo estoy out, estoy mal. Y nosotros ya sabemos que no debemos hacerle demandas, que no debemos molestarla, debemos darle espacio, etcétera. Y nos evitamos un montón de conflictos que se producen por presionar a una persona que está en su límite. Y eso es comunicación alternativa. Y si yo digo, Nandel, por casualidad, ¿por qué has dejado? Me señala nomás así su cuchara y se me acaba. No tengo ningún problema si dejó la casaca fuera de su sitio.
y ella había puesto ahí una cuchara enorme con una X y no sé qué cosa, yo ya sé que está mal y que lo que necesita de mí no es presión, es ayuda. Voy, agarro, cojo la casaca y se la llevo a su sitio y se acabó el problema. Pero no hay un solo autista que no necesite un sistema de comunicación alternativa. Si la comunicación entre tú y tu hijo no está funcionando de la manera que sea, porque no habla, porque el tono de voz se eleva, porque no encuentra las palabras, porque entra en crisis demasiado rápido, no importa, busquen sistemas alternativos para comunicarse. Eso es importantísimo. Y si tu hijo efectivamente no habla o tiene habla no fiable, es decir, por ejemplo, un autista, habla no fiable, por ejemplo, es una persona que puede hablar con ecolalias, por ejemplo, dice ecolalias y en realidad esas ecolalias no están significando cosas. A veces las ecolalias sí significan cosas. Yo a Mónica la saludo con hola, hola, camarón con cola. Es una ecolalia, pero sí tiene un significado. Significa hola, estoy muy feliz de verte. Feliz en términos de travesura y vulnerabilidad de verte. ¿Okay? Eso tiene un significado profundo. Pero hay otras ecolalias que no lo son. ¿Okay? Que no son comunicativas. Si tu hijo está usando ecolalias comunicativas, pero no comunica con la boca, pues más que ninguna otra persona necesita un sistema alternativo de comunicación. Sus hijos necesitan poder decir, tengo hambre, estoy cansado, ya no puedo. No. No, no, no quiero hacer eso. Las personas que no pueden decir no, los obligas. Y cuando los obligas, te golpean. Porque superaste sus límites. Porque presionaste más allá de lo que esa persona puede. ¿Ok? La agresividad de las personas autistas y en particular de las personas autistas no hablantes no es gratuita. Obedece a Y que no es las... parte del autismo. Y no es parte del autismo. Ni siquiera está en los criterios de diagnóstico. Obedece a un montón de emociones traumáticas contenidas en la que las personas pasan una y otra vez por encima de sus límites porque no los comprenden. Y mientras tu hijo no pueda decir no, no va a poder ponerte límites a ti para que no lo lastimes. Porque sí, los padres lastimamos a nuestros hijos. Les decimos, no deberías comer tanta azúcar porque te vas a poner muy gordo. Les decimos, deberías irte a dormir, cuando en realidad tu pobre hijo cada vez que trata de irse a dormir, los pensamientos intrusivos le dan vueltas en la cabeza y se está volviendo loco. Y no te puede decir, no puedo, porque cada vez que me echo, mi vida en mi mente se convierte en un infierno. Tu hijo necesita comunicar sus necesidades y necesita comunicar sus límites. Entonces, lo primero y lo más importante que toda persona autista necesita es comunicación. No habla, Comunicación. comunicación. Y comunicación es desde la cara. Desde agarrarte y jalarte para pedirte una cosa o empujarte para que no le hagas algo que él no quiere. Todo eso es comunicación. Entonces, respeta su comunicación y dale más herramientas para comunicarse de formas más complejas. Ahí en Estados Unidos, no sé si en nuestros países se consiguen unas pulseritas verdes. Estoy disponible para interactuar contigo. Rojo, hoy No no me me hables. hables. Sí, yo la quiero. No las he pedido, las descubrí poco antes de comenzar la pandemia y no las he pedido porque ya pedí una cosa internacional desde la pandemia y no llegó. Y estoy muy frustrada porque van a hacer el libro de Asper Revolution, el de Metamorfosis. Y me he ido al esto y lo han perdido o algo por el estilo. Ay, Pero sí. Pero ya, pues cuando esto se acabe realmente y están repuestas las comunicaciones internacionales, me voy a pedir mis pulseras, porque yo sí la necesito. Es más, este es un cubículo así chiquito, no sé si se dan cuenta, pero es apenas un poquito más grande. Además, mira, así y así. Ya, en esa puerta que ven ahí,
Ya, ahí hay un cartel que dice, no estoy disponible. Cuando estoy mal, ese cartel está ahí. La gente sabe que cuando estoy acá, nadie me debe interrumpir. Entonces, sí, necesitamos poder decir no, necesitamos poder poner límites. Y para eso la comunicación es indispensable. Entonces, tanto si tu hijo no habla como si tiene problemas para comunicarse, y problemas para comunicarse no significa no hablar, problema para comunicarse quiere decir que si cada vez que trata de decir algo hay un conflicto, no se entienden las personas, entonces lo que debemos buscar es una forma de entendernos, no una forma de obligarlo a hacer lo que yo quiero. Porque si no está haciendo algo, a pesar de que lo presiono, lo molesto, lo fastidio, estoy encima de él, no es porque no quiera, es porque no puede, algo lo está impidiendo y él necesita comunicar. Carreras, pero creo que eso va a estar en los puntos, sí. Listo, el número 3. El comportamiento es comunicación. Okay. Se los dijimos hace un ratito, pero es algo que tienen que comprender. ¿Qué cosa es comunicación? Si tú te me acercas demasiado y hueles de una manera que me resulta agresiva a mi sensibilidad, te empujo. Algunos solo te lo dirán con la boca porque lo pueden hacer con la boca. Algunos lo dirán con un gesto porque solo pueden hacer un gesto. La gran mayoría de nosotros, tristemente, nos comunicamos de una manera absolutamente diferente a la de ustedes. Y ustedes asumen que eso es deficiencias comportamentales o cosas raras que no son. Como por ejemplo, yo cuando estoy feliz aún, para muchas personas eso significa que soy tonta. Y yo no tengo problemas de discapacidad cognitiva, por ejemplo, por el contrario. Pero ustedes interpretan el mundo desde su lenguaje, no desde el nuestro. Y cometen un gran error al hacer eso, porque cada persona tiene un lenguaje comportamental propio. Entonces, necesitamos descubrir lo que significa el comportamiento en cada persona. Que yo me esté jalando así el polo es una forma al mismo tiempo de liberarme ya se me puso todo rojo porque tengo que lavar ropa, este polo me molesta. Pero también te estoy comunicando que me estoy sintiendo invadida sensorialmente, que me está lastimando. Todo comportamiento que tiene un cuerpo humano comunica una necesidad de ese individuo. Los comportamientos no son gratuitos, tienen un valor comunicativo. Y de ahí el problema tan enorme que es que desde Modificar comportamientos. una modificación de conducta, sobre todo cuando es tan superficial el antecedente que llaman el antecedente de la conducta, pero cogen y, es sensorial, entonces vamos a desensibilizarlo. No. A ver, para mí, ABA en particular, como técnica, no tendría nada de malo. Analizar cuál es el antecedente, analizar cuál es el consecuente. Si se dedicaran al análisis. El análisis y interactuaran con autistas y con otros profesionales para que ese análisis esté menos sesgado y no desde unas creencias fijadas, rígidas. Si ese análisis estuviese enfocado en cambiar los antecedentes, en lugar de cambiar los consecuentes, sería espectacular. Es decir, el niño es agresivo. ¿Cuál es el antecedente de que sea agresivo? Lo que pasa es que le has puesto este polo que lo está hiriendo como si fuera una lija. Entonces cámbiale el polo y ya cambiaste, ya modificaste
la conducta objetivo. Sí, pero ahora te quieren dar el caramelito cada vez que uses el polo para que pases por encima de ti mismo. Que pases por encima de tu propio bienestar humano. Y les doy, ay, yo siempre voy a seguir usando esta metáfora hasta que todos se la aprendan. Hay personas que comen un montón de ají. Y hay personas, ají son chiles picantes, ¿ok? Y hay personas que comen un poquito nada más y ya están sudando como cerdos así, ¿no? Y ya no pueden aguantar. Eso es una diferencia sensorial. Y es una diferencia sensorial extrema incluso en la normalidad de todos los países del mundo. Y hay gente que nunca en su vida, no importa cuánto ají coman en su casa, nunca puede comer ají. Ha intentado y han intentado y han intentado y no puede. Porque ¿Sí? su pica, pues le pica más que el otro. Lo mismo pasa con el autismo y las hipersensibilidades. No desaparecen. O sea, todas esas personas me están diciendo terapia de desensibilización. Cada vez que hablan de eso, a mí me da terror. Para mí eso suena como una pesadilla médica en el que uno está amarrado a una cama, inconsciente y con momentos de desvarío así. No me puedo imaginar algo más aterrador que eso, así de feo me parece. ¿Por qué? Porque tengo hipersensibilidad táctil altísima. Yo uso cosas muy holgadas todo el tiempo e inclusive cosas muy holgadas cuando estoy cansada y deprimida me arden más todavía. ¿Ok? Y soy mujer, así que he tenido que usar sostén toda mi vida. No hay el gesto más horrible que me haya hecho mi madre, por ejemplo, que para mí está grabado así como con fuego en mi cerebro. Mi madre me ha hecho muchas cosas muy horribles, voy a ser bien honesta con ustedes, que incluyen golpearme, clavarme las uñas, despellejarme la espalda, un montón de cosas horribles. Pero lo que yo recuerdo en mi cerebro, que más duele, que más, que más siento como un abuso, como una desconsideración total hacia todo lo que yo soy, es que cada Navidad me regalaba sostenes, diciéndome que se me iban a caer las tetas, porque yo no las usaba y las usaba solamente cuando salía a la calle. Los usaba solo cuando salía a la calle a un trabajo o cosas así, porque no me quedaba de otra. Culturalmente hablando, en mi país, no ponerte sostén y que se te puedan parar los pezones o cosas así, puede ser, mi país es uno de los países que tiene las más altas tasas de feminicidio del mundo, ¿ok? Puede ser extremadamente peligroso. Entonces, um, eh, yo uso los sostenes máximo 2 horas. Después de 2 horas, el dolor ya llega a ser insoportable. Me duele el alma. Y tengo que ir a un baño, desnudarme, quitarme el sostén, pasar 5 o 10 minutos sin el sostén para volver a ponérmelo y regresar a seguir trabajando. Llevo 40 años, no un poco menos, porque yo tengo 43 y los sostén empecé a los 13 más o menos. Eso quiere decir que bueno, llevo más de 30 años usando sostenes y no importa cuánto los use, siguen doliéndome. No A mí, desaparece, no cambio. a mí cada vez más, yo, digamos que más o menos podía tolerarlo hasta los 30 y tantos. 30 y, pero Con el envejecimiento se ha hecho peor. A mí en también este me pasa. momento Sí, tengo uno para cuando tenga una fiesta. Llevo sin usarlo 4 años. sí, no. A partir de los 35 años se supone que se acaban las células madre y la persona comienza su proceso de envejecimiento. Desde ahí se ha hecho mucho peor todavía mi hipersensibilidad táctil. Ahora, es posible que las hipersensibilidades Pero cambien. este tema también lo tocamos más adelante, ¿o no? Ya. Dice, estábamos en que el comportamiento es comunicación. Tienes razón. Y bueno, el tema es ese.
todas las cosas todas las formas en las que un cuerpo reacciona a los estímulos externos están comunicando algo. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Es que no está comunicándole algo necesariamente al entorno, sino que le está comunicando algo a la persona. Mi cuerpo me avisa cuando algo me lastima. Si tú acallas lo que mi cuerpo me dice. El montón de personas a las que han pero come esto, y en la adultez cuando van al médico al final descubren que tenían una intolerancia. Y que han vivido toda su vida sufriendo las consecuencias de la intolerancia porque los obligaban a comer. El 20% de las personas en el mundo sufren alguna intolerancia alimentaria y aún así son obligados a comer cosas que le hacen daño. A mí la ropa me hace daño. He tenido que vivir gran parte de mi vida forzada a utilizar un silicio. He tenido que vivir gran parte de mi vida caminando con una cosa que me arañaba el cuerpo mañana, tarde y noche. Eso no fue bienestar para mí. Disminuyó mucho mi capacidad de trabajar, de buscar mis sueños, de completar tareas y otro montón de cosas, porque aunque no lo crean, el dolor cansa. Cansa. Entonces, si ustedes acallan la comunicación comportamental, la peor parte de todo eso no es solo que ustedes no van a saber lo que le pasa a su hijo, sino que su propio hijo, lo que les pasa. Sí, su propio hijo no va a saber qué le pasa, no va a recibir el mensaje y al no saber qué le pasa, no va a desarrollar estrategias para su bienestar. El comportamiento es comunicación. No lo apaguen, escúchenlo. Así es como los autistas adultos hemos sobrevivido, aprendiendo a escuchar a nuestros cuerpos después de que nos obligaron a ensordecernos toda nuestra vida hacia los mensajes que nuestros cuerpos nos daban. Mi vida ha cambiado mucho desde que empecé a escuchar a mi cuerpo, que yo me moría o sea, no podía identificar cuando tenía sueño, porque como me canso más rápido que otras personas, cada vez que yo decía, ya estoy cansada cuando era niña, la gente me decía, pero si no has trabajado lo mismo que los demás, no puedes estar cansada. Y yo me decía a mí mismo, no puedo estar cansada. Entonces, ese sonido, ese ruido que hace mi cuerpo cuando está cansado para avisarme que tengo que descansar, yo ya no lo identificaba. Sucedía ahí y yo me condicioné a no escuchar a mi cuerpo cuando está cansado. Me ha tomado un año entero, Mónica es testiga. El momento le dije, Mónica, creo que me pasa esto. Creo que no me doy cuenta, pero ahí está el sonido. Alguna vez que hablábamos de la siesta y tú me decías, no, yo jamás, yo no puedo tomar una siesta, mi cuerpo no se duerme. Sí, y nada. Yo me podía pasar 3, 4 días sin dormir. Y me hacía daño físicamente, eso me hace daño físicamente. Y al final colapsaba vomitando y todo lo demás. Pero si yo tenía un trabajo y tenía que cumplir con el trabajo, 1, 2, 3 días sin dormir, para cumplir con la fecha y no sé qué cosa, y no respetaba nada a mi cuerpo y me sacaba la mugre, así, la mugre. Hasta que llegaba un momento, 5, 6, 7, 8 meses después, en que una y otra vez haciendo eso, mi cuerpo colapsaba. Es que mi ciclo era, yo de lunes a jueves estaba bien, el jueves tenía premigraña, el viernes migraña, descansaba de la migraña, sábado y domingo, el lunes empezaba a trabajar, ya lo tenía ido en la semana el ciclo de tortura. De tortura. Y cuando me di cuenta de que eso me pasaba, pues empecé a hacer esto. Todos los días, después del mediodía, a la 1 de la tarde, te vas a echar en la cama y vas a ver si tu cuerpo agradece estar echadita. Después de, será pues 2 o 3 meses haciendo eso sin falta, así con el reloj apunteado, pauteado, sí, necesitaba dormir, eso era. Ahora
voy, agarro, me recuesto un rato, en efecto, duermo unos minutos, duermo mejor que cuando duermo de noche no puedo dormir ahora, pero esa siestita que me tomo al mediodía me ayuda un montón y me ha ayudado mucho, 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 mucho. Y mi bienestar y calidad de vida ha mejorado un montón. Entonces, sí, toda la conducta son comportamientos, todos los comportamientos son comunicación. Y cuando no son comunicación contigo, como decirte atrás, dame espacio, son comunicación con uno mismo. Es el cuerpo comunicándose con la mente, explicándoles lo que uno necesita, diciéndole al cerebro qué acciones debe tomar para poner ese cuerpo en bienestar. Entonces siempre es comunicación. Pasamos al siguiente. Ay, la verdad es que al final siento que vamos a terminar dando vueltas en todo. Lo sensorial es importante. Creo que ya lo hemos, pero la segunda, el subtítulo no lo hemos tocado. El tema es eso. A veces se dan cuenta de que todo esto es sistémico. Una cosa tiene que ver con la otra y la otra tiene que ver con la otra. Somos seres humanos, somos seres sistémicos, somos un sistema. Está relacionado. Entonces, por eso mismo que hablábamos al principio, no podemos partirnos en pedacitos y analizar por partes porque somos más complejos que eso. No somos la suma de las partes, somos las partes, la suma de las partes y la interrelación de las partes y la interrelación entre todas esas partes con el entorno, además. Olvídate. Somos parte de otros sistemas. Ahora, ¿qué pasa con lo de lo sensorial? Que esto es importantísimo. En el colegio nos enseñan una de las falacias más grandes del mundo. O que en esa época era verdad, era la verdad y no se han actualizado. Que tenemos 5 sentidos. Mentira. La única mentira más grande que esa es la de la pirámide nutricional. Sí, también la pirámide nutricional es falsa, búsquenlo. Eso fue un lobby bien manipulador, vil y barato para manipularnos a todos nosotros. Y todavía se sigue enseñando en la escuela. Lo mismo. Y todavía los médicos. Sí, los mismos nutricionistas viven con esa, a pesar de que actualmente todo el mundo sabe que eso es falso y cómo se creó y todo lo demás. Pero bueno, el tema con los 5 sentidos es que no son 5 sentidos. Es más, ni siquiera conocemos todos los sentidos que tenemos. Sentido es toda aquella cosa que es producida, que al ser tocado por un estímulo, tú sientes. Para que se hagan una idea, sentimos el paso del tiempo. ¿Eso es uno de los 5 sentidos? No. Sentimos miedo. Sentimos miedo. Sentimos ganas de hacer pis. ¿Cuál de esos qué sentido es dentro de esos 5 sentidos? Ninguno. Sentimos hambre. Sentimos dónde está nuestra mano. Tú puedes cerrar los ojos y aún así sabes dónde está tu mano. Sentimos sueño. Sentimos sueño. Entonces, en realidad, los sentidos son más de 20. Los conocidos hasta ahorita son más de 20. Y muchos de ellos, además, son sentidos con subsentidos. Les doy una idea. El sentido del tacto no es un sentido. Tú sientes la presión, pero también sientes el calor, la temperatura. También sientes el frío. Y todo eso con un solo órgano. Sientes dolor. Sientes dolor. La expresión sientes dolor. Y todo eso con un solo órgano sensorial. Dice, la lengua tiene varios sentidos. El sentido del gusto es un conjunto de sentidos que incluye el sentido del salado, el sentido del dulce, el sentido del ácido, el sentido del... Y además, en tu lengua también tiene sentido táctil. Sientes si es seco, sientes si es húmedo, sientes si es redondo, sientes si es cuadrado. Entonces, en realidad, los sentidos... Sientes temperaturas. Sientes temperaturas en tu lengua. Entonces, los sentidos son mucho más complejos que eso y es importante que cualquier padre del niño autista
esté familiarizado por lo menos con los 20 más importantes. Nosotros tenemos una guía donde se describen varios de estos sentidos, algunos de los más importantes y los más vinculados con respecto a las cosas que sienten las diferencias sensoriales de los autistas. Se las voy a poner abajo. Pero, oigan, háganme un favor enorme. Se lo he dado a muchas personas y hay muchas personas que lo han leído y han dicho, wow, esto es fantástico. Inclusive, sobre todo y particularmente los autistas, que ya hasta la han traducido a 9 idiomas diferentes, ¿ok? Pero cuando Bien, se las... que lo distribuían en un grupo de avatars. A ver si aprenden A ver si algo. aprenden. Esa guía básicamente resume nuestros aprendizajes de más de 4 años de la comunidad autista. No es nada que nadie se haya inventado. Es un resumen, es una forma compilada de tratar de explicar la experiencia autista de una manera compacta, rápida, ¿no? Pero Y, es, y amigable, y amigable. Uh -huh. Es bastante sencilla de leer, pero la gente comienza, lee una página, lee y no termina. Y a veces yo no puedo entenderlo. Necesitan saber eso. Yo, es más, esa guía la tienen todos los que fueron maestros de mi hija en algún momento. Y entonces, en la página tal dice tal cosa, no sé qué, ya, eso es lo que está pasando. Ah, porque sí ayuda. Pero la verdad es que si ustedes no conocen todos los sentidos, por ejemplo, un papá viene y te dice, mi hijo no come brócoli, y automáticamente creen que es por el sabor del brócoli. Y resulta que no era el sabor del brócoli, es porque su textura es de bolitas. a mí, por ejemplo, me encanta el brócoli y el coliflor, pero nunca hago coliflor por el olor del coliflor mientras se está cocinando. Claro, y es el olor, y no es igual que, por ejemplo, el mondongo, la tripa de vaca, esa cosa. A mí me Tampoco, encanta cómo sabe, sí, pero yo pero no puedo estar en un lugar donde la están hirviendo. No hay forma. Vomito. O sea, no es ni siquiera un tema de, ah, qué asco. Me llega así dos hilitos del esto y, así, y vomito encima de mis pies, porque soy hipersensible a los olores de animales muertos. Hipersensible. Es más, o sea, en mi casa se prepara pollo y todos los huesitos y todo lo demás se ponen en una bolsita y se botan afuera, no dentro de mi casa. Porque si no botamos la basura ese mismo día y se pudre un poquito, yo me acerco al lavatorio y termino vomitando en el lavatorio. Así de fuerte. Mientras que mi hija como no aguanta el perfume de vainilla. como un andel con el perfume de vainilla. Yo amo el perfume de vainilla. Mi hija recién nacida, así me la trae, me la ponen encima, y lo demás una semana, porque cuando estaba en el hospital no usé, pero a la semana de nacida me pongo mi perfume de vainilla, cargo a mi hija encima. La vuelvo a cargar otro día encima, la vuelvo a cargar encima, y no paraba de vomitar, hasta que me quité el perfume de vainilla y se acabó el problema. Y nunca más volví a usar perfumes. Lo que una madre hace por sus hijos. No, ahora el perfume de vainilla que tenía el día que Nandel nació me duró cerca de 12 años. Con eso les digo todo. Lo usaba cuando iba a salir fuera de mi casa sin mi cría. Nunca. Entonces, así funciona. Pero si ustedes no conocen los sentidos. Y uno muy importante es la interocepción. Todas esas cosas que sentimos por dentro, el hambre, las ganas de hacer pis, muchos de los Las barreras. de control de esfínteres que dicen, es que mi hijo nunca va a ser independiente porque tiene 6 años y necesita pañal. Porque así son las lógicas de ciertos papás azules. Y hoy digo papás a propósito, porque este fue el tema con un papá esta semana. Un amigo tiene su licenciatura como sociólogo, pero usa pañal. No siente las ganas de orinar y tiene que usar pañal. No lo hace menos ser humano.
Y Y todos nosotros, llegado el momento de viejos, vamos a tener que usar pañal. Yo ya casi estoy ahí, porque además con el tema del embarazo, ah, se, se generó esta situación de que me hace más difícil controlar la pis. Y yo tengo mi sensibilidad para las ganas de hacer pis es bien peculiar, es moderada, lo cual significa que cuando tengo ganas de hacer pis al principio, no lo siento nadita. Nadita, nadita, nadita. Se va acumulando ahí y no lo siento. tus ganas de hacer pis son como mi hambre. Ah, te pasa que de la nada salta a alerta, igualito, así. Dice, al principio no me pasa nada, no siento nada, no tengo nada de nada. Y de la nada fue algo así como, salgan todos, tengo que orinar, tengo que... Así. Sí, sí, mi esposo se burla de mí porque ¿tienes hambre? No, 5 minutos después, me muero de hambre, no voy a saber Sí, así, así, pero con la pizza. dar la pálida. Mi esposo, nuestra casa es una casa multifamiliar, entonces nuestro departamento es una cosa pequeña y aparte está la de mis suegros y aparte hay una pequeña oficina donde estaba antes la empresa que tenía mis suegros. Mi esposo nunca va al baño acá dentro de la casa, casi siempre va a la oficina y no necesariamente porque eso le quede más cerca, todo lo contrario, pero de esa manera se asegura de que yo no lo voy a interrumpir cuando tiene que ir a porque se desespera teniéndome en la puerta sabiendo que yo me desespero tanto. Entonces, si se va a quedar mucho rato dentro del baño, se va a la oficina. Y eso es un ajuste, ¿no? Pasa. Entonces, ese es el tema. Lo mismo el hambre, que también es interoceptivo. Yo no siento hambre. O sea, ahí sí es grave lo mío. Yo realmente no siento hambre. Sin recordatorios, yo puedo terminar desmayándome porque no he comido lo suficiente en varios días para, ¿cómo se llama? Para sostener mi cuerpo. Felizmente es algo de lo que sí tuve apoyo constante durante toda mi vida y por eso no dejé de notarlo. Por ejemplo, cuando era niña, yo pues tenía hermanos pequeños y personas que me daban de comer. Cuando a los 16 años más o menos yo ya me mudé a vivir sola, ingresé a la universidad y como la plata que yo juntaba trabajando para mantenerme no me daba para comer, entonces comía en el comedor universitario. Y el comedor universitario tiene horas muy específicas y todo lo demás. Y había que hacer una enorme cola y todo un alboroto. Entonces, la motivación de tengo que hacer la cola era mi recordatorio de que tengo que comer. Y no me impulsaba el hambre, sino la rutina. Y ya cuando nació mi hija, ¿quién creen ustedes que se ha encargado de hacerme comer desde que ella nació? La mocosa. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo... Yo odio cuando me dice, mamá, tengo hambre. Porque normalmente ella ya está con hambre antes de que yo me diera cuenta. Entonces, es horrible como madre no tener la comida lista cuando tu hijo tiene hambre. Entonces yo le tengo un... Yo al mamá tengo hambre por eso. Así que en mi casa había yogur, cereales y cosas que ella se podía preparar por su propia cuenta para evitar que esas cosas pasen. Y antes de que ella comiera por su propia cuenta, mis tetas me avisaban de que ya era hora de que la bebé comiera. Porque las tetas son increíbles. Sí, Si tú no le das de comer a tu hijo, se derraman solitas. Entonces, y eso, duele, y y te duele. duele. Pero ya adulta, sin personas viviendo a mi alrededor que me recuerden comer, yo no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Entonces, hay muchos sentidos y tienen que considerarlos todos para poder entender lo que le pasa a sus hijos. Y mi ajuste es tener una alarma para empezar a hacer la comida, porque si yo dependo de mi hambre, no siento hambre, no siento hambre, no siento hambre, me muero de hambre, Puta, ya no tengo tiempo de preparar la comida porque estoy demasiado angustiada desestabilizada, claro. de hambre. Entonces, como cualquier cosa y no preparo comida. Y eso con hijos es complicado. Entonces, tengo mi alarma, es hora de, no tengo hambre y voy a empezar a hacer comida. Claro, No me pase eso. también hay cuestiones, por ejemplo, como el paso del tiempo. Las
no sabemos realmente qué cosa es lo que nos permite entender el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, mi hiposensibilidad al hambre es una de las cosas que me impiden medir el tiempo. Porque ustedes, aunque no lo quieran, miden el tiempo por la hora del desayuno, la hora del almuerzo y la hora de la cena. Las horas en las que tienes hambre te dan una idea del paso del tiempo. A mí no tengo nada de eso. Entonces, yo puedo empezar a hacer algo, a hablar con mi esposo y decirle, sí, ya quedamos más tarde, no sé qué cosa. Después viene o sea, eso a las 8 de la mañana, después viene a las 8 de la noche y yo no sentí el paso del tiempo. Creí que no, ya es de noche. Me volteo y efectivamente es de noche. No sentí el paso del tiempo. Creí que había estado 20, 30 minutos así. Entonces, el paso del tiempo determina nuestra capacidad para hacer tareas, para organizar nuestras tareas. La percepción del paso del tiempo también es un sentido. Todo lo que percibimos es un sentido. Sí, otro importante es la sensación de miedo, la sensación de peligro más que la de miedo. Y muchos de nuestros... Nociceptivos. Y muchas de nuestras crisis pueden ser que no tenemos claro que es un peligro real que nos va a matar y que es un peligro no. Intrascendente. Sí. Entonces, la hiper o hiposensibilidad nocioceptiva también puede afectar tu capacidad para reaccionar al peligro, por ejemplo. Neuroceptiva es esta. Neuroceptiva. Sí. Nocioceptiva es la percepción del dolor. Ya búsquenlo ustedes, no les vamos a dar todas las palabras tampoco. La del miedo, la del peligro tenemos un artículo, así que. Ya, ahí lo ponemos. Pero tampoco me acuerdo mucho las palabras siempre. Pero bueno, lo importante es. Lo importante. Dime. Sí, es neurocepción. Ya, Y está muy relacionado a las terapias enfocadas en trauma e informadas en trauma. Y la nocioceptiva es la del dolor. Ahí está. La sensación de dolor también es importante. Hay personas autistas que tienen hiposensibilidad nocioceptiva. Quiere decir que ponen la mano en el fuego y no se dan cuenta de que la mano está en el fuego a menos que la miren. La imposibilidad de vivir independientemente puede estar en esa nociocepción. Una persona que no siente dolor si se corta, se quema, si tiene un accidente, se parte un hueso y vive sola, puede ser un gran peligro para la persona. Para su vida. Sí, para su vida. Y eso no significa que no pueda hacer otras cosas. Y eso no significa que no tenga derecho a tener autonomía. Pero no puede vivir independientemente. Sí, pero eso tampoco significa que no puede llevar una vida digna. Tenemos que cambiar, resignificar lo que entendemos por una vida digna. Bueno. Independencia. Independencia. Sí. Listo. Ahora, número 5, aprende sobre crianza respetuosa. Las dejo con Mónica, que es una genia. No. Sí, a mí me parece curioso, sobre todo me parece curioso, un montón de personas que yo conocí por crianza respetuosa y que éramos más o menos cercanas y nos compartíamos artículos y esto, y, oh sorpresa, 5 años más tarde resultamos ser autistas. ¿Por qué será? Y es que esas formas de crianza autoritarias no se nos hacen naturales, no se nos... Pero yo, ¿por qué voy a manipular a mi hijo para que pase por encima de sí mismo? A mí me pasó una cosa bien peculiar con el tema de la crianza respetuosa. Cuando encontré el tema, como que se puso de moda o algo por el estilo, o por lo menos llegó a los espacios donde yo estaba, empecé a leer y es algo así como, pero eso es obvio. Pero eso es obvio. Pero eso es obvio.
no. Así que nunca lo investigué profundamente, pero porque para mí eso era lo que tenía sentido. No, y yo lo investigué profundamente, yo creo que en parte porque empezaba a ser una exigencia del entorno, por ejemplo, escolar, que yo manipulara la conducta de mis hijos para que hicieran cosas que para mí no tenían sentido. Claro, en el caso, Entonces, entonces ya tengo que buscar evidencias más allá de mi intuición en tu materna intuición, autista para claro. explicarle al profesor, no, es que yo no estoy de acuerdo con hacer esto porque esto y esto y esto, y le mando los 20 artículos y me echan del colegio, pero bueno, bueno, no me echan, pero me hacen, Te invitan a a echarte tú sola. no, no me invitan, pero me hacen junta de profesores en la que me hacen luz de gas. Claro, a ver, básicamente con crianza respetuosa, mi familia fue conductivista, es decir, toda la formación, el planteamiento, toda la vida que yo llevé fue conductista. Este, crianza respetuosa, pero ni por acá les entraba en la cabeza. Para mí, mi vida con mi hija fue hacer todo lo contrario a lo que a mí me hacían, porque me quedaba bien claro que el autoritarismo, el, el adultismo incrustados en las vidas de mis familiares, etcétera, etcétera, lo único que habían hecho era romperme, porque sí, yo fui una niña rota, completa, absoluta, total y definitivamente rota. Y viví toda mi vida analizando las cosas que me rompieron y simple y llanamente hice todo lo contrario a lo que me hicieron. Cuando llegué al tema de la crianza respetuosa, fue algo así como, pero eso es obvio, pero eso Sí, es obvio. sí, digamos que para mí era obvio, en parte porque en mi familia no hubo ese autoritarismo. Entonces yo decía, pero ¿por qué necesitan pegarle a sus hijos? Si a mí nunca me pegaron, así como ellos dicen, a mí me pegaron y salí bien, bueno, a mí no me pegaron y salí bien. Entonces, ¿por Bueno, qué? a mí me pegaron y salí rota, así, rota. Entonces, les aseguro que las personas, mientras más diferentes son a la norma, más, eh, más peligroso y dañino es el autoritarismo, porque el autoritarismo se enfoca en llevar a tus hijos hacia una normalidad de la que los autistas no participamos y no podemos participar, porque nuestras características de percepción, de procesamiento, de comportamiento, nuestras necesidades biológicas y sensoriales son cualquier cosa menos normales. Entonces no vas a convertir a tu hijo autista en alguien normal. Puedes presionarlo, empujarlo, fastidiarlo y torturarlo el resto de su vida para que finja ser normal. No para que sea normal, para que finja ser normal. Pero Y te es, aseguro que esa persona va a acabar rota. y es que cosas para mí tan obvias como el portarse bien. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse mal? ¿Bajo qué criterios? ¿Quién lo mide? ¿Por qué es distinto con esta autoridad que con esta autoridad? ¿Por qué necesita de una autoridad? Entonces son un montón de preguntas que para mí no son obvias y que parece que para el mundo neurotípico, No, voy a hacer sí, una tablita de caritas felices para premiar a mi hijo cuando se porta bien. Y yo, no, eso no hay manera de que funcione porque no has explicado las reglas del portarse bien. Y además, ese portarse bien no solo tiene que tener las reglas claras, sino que tiene que tener en cuenta qué obstáculos está teniendo tu hijo para portarse como tú quieres. uh-huh. Por ejemplo, el tema de la mentira. Sí. Dice, a veces miento y me dicen que me porto mal, a veces miento, a veces digo la verdad y me dicen que me porto mal. Total, ¿es bueno o es malo mentir? Y no me digan, dice, es que eso es una mentirita piadosa. Depende. Es que depende de qué. Entonces, no, yo no proceso el mundo así. Yo no puedo decir una mentira es buena aquí y una mentira es buena allá. Me tienes que decir exactamente en qué circunstancia una mentira es buena y una mentira es mala. Y si no me lo explicaste,
no tengo la capacidad de distinguir una cosa de la otra. Eso es algo que hacen las mentes neurotípicas. Las mentes autistas, algunos tienen un poco más de facilidad para hacerla y otros, yo particularmente, tengo mucha dificultad para hacerlo. Yo decía, mamá, estás diciendo una mentira hasta los 16 años. Y nunca fue mi intención exponer a mi mamá como una mentirosa. Yo creía que se estaba equivocando. No, mamá, no fue así, fue asá. Y juácatela, me clavaba las uñas en los brazos. Años clavándome las uñas en los brazos y nunca terminé de entender cuándo estaba bien decir una mentira y cuándo estaba bien decir una verdad. No estaba bien decirla. A mí aún me pasa con mi esposo, digamos, hacer ciertos trámites donde se espera que yo Exageres, mientes. no mienta, pero que oculte cierta información. Y él dice, pero tú ¿por qué no? ¿Por qué tenías que dar esa información que nadie te pidió? Y yo, porque esa información es la verdad. Sí, no. La mía es grave así. En ese caso es grave, 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 grave. Y además pues dicen que es como un subtipo de autismo, que esos subtipos de autismo a mí ese concepto, ¿Ya? pero sí hay una característica de algunas personas autistas en que las exigencias, si no están formuladas en forma de pedido, no las podemos cumplir. Si no te está dando la opción entre hacer y obligar. De hacer y no hacer, a mí cualquier cosa que si debes hacer esto, ¿Por qué? tiene que tener una lógica muy importante para que yo pueda hacerlo sin hacerme todo un, no sé, un andamiaje mental de por qué debo hacerlo. Yo no puedo hacer las cosas porque me las demandan las personas. Si alguien me dice, Bárbara, párate de cabeza, yo voy a preguntar por qué. No porque, y no es un tema de faltarle el respeto a una autoridad ni nada por el estilo. Es que no enchufa dentro de mi cerebro. Así, no enchufa, no tiene sentido dentro de mi cerebro. Siempre voy a decir por qué. Cuando mi hija era pequeña, le pasaba exactamente lo mismo. La profesora venía y le decía, Nandel, párate de cabeza, y mi hija decía, ¿pero por qué? Y en mi casa, ella no tenía ningún problema, porque yo nunca le decía, Nandel, párate de cabeza, le decía, Nandel, ¿te puedes parar de cabeza para hacer esto, esto y esto? Y ella casi siempre tomaba la decisión de hacerlo. Si yo le explicaba para qué eran las cosas, nunca tenía problemas. En cambio, en el colegio, para las maestras parecía una niña disruptiva, irrespetuosa. Y lo único que ella necesitaba era que se le expliquen las razones para hacer las cosas. Y después, cuando ya fue creciendo un poco más, habían momentos en los que yo no podía explicarle las razones de algo. Entonces, en ese momento recurrí a otro recurso. Decirle, Nandel, en este momento no te puedo explicar las razones, pero por favor, haz esto para mí y te prometo que más tarde te explico qué es lo que pasó. Y ahí ya no recurría a darle órdenes, sino a pedirle que ella confiara en mí como madre. Establecimos un vínculo de confianza en el que ella comprendía que mi principal motivación con respecto a ella siempre era su bienestar y que la necesidad que su mente tiene de entender los porqués de los pedidos siempre iba a ser satisfecha, aunque no lo satisfaciese inmediatamente. Y nunca jamás le pedí que hiciese algo que después le iba a explicar sin que ella me recordara que tenía que explicárselo. Se quedaba eso en su cabeza dando vueltas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hasta el punto que salíamos de esa situación y mi mamá, ¿ya me puedes explicar? Mamá, y a mí me pasa lo mismo. Si no entiendo el contexto o el sistema o la razón por la que algo pasa, no puedo procesarlo. Mi cerebro se queda ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y colapso. Y yo sé que estoy en loop, pero eso también es lo que me pasa con Ava. Sí.
Sí, es como un loop. Nuestra mente funciona, o sea, cuando no terminas de procesar un sistema, de un conjunto de ideas, ese conjunto de ideas se queda en tu cabeza dando vueltas y no deja que otras cosas entren y ya no te deja hacer otras cosas. Y no podemos simplemente trivializarlo como hacen los neurotípicos. Bueno, ya qué importa. Ya los están haciendo descargas eléctricas y yo, ¿Qué? No, no, no puedo. No, no, yo no puedo. Esa cosa no se va de mi cabeza. No y, sale. y por eso, bueno, y digamos que me pasan, hay un meta ahí también. Uh O -huh. sea, me pasa con Ava porque muchas veces Ava busca la obediencia sin cuestionar. Busca manipular a la persona para que haga cosas que no necesariamente va a ser eh, Saludable. saludable para ellos. Entonces, esa... y Porque sé que mi mente no funciona así. porque sé que mi mente no funciona así, Sí. entonces hay como el desajuste mental que puede ser para una persona autista que le pidan algo que no tiene sentido lógico. Y no tiene Aunque no sentido con tu pueda cuerpo. hablar, creo que sigue habiendo esa lógica por la que no puede hacer las cosas simplemente porque la van a premiar después o si lo hace el costo que tiene en su vida el aprender a obedecer sin cuestionar y el estado de vulnerabilidad en que los pone una obediencia sin cuestionar a nivel de consentimiento en las relaciones, especialmente. Mónica, tenemos que ir un poco más rápido porque hemos llegado a 1 hora y media y no vamos ni por la mitad. O hagamos una cosa. ¿Qué te parece si la dejamos aquí y después hacemos la segunda parte? Ya, sí, ¿Ya? porque esto Porque la verdad es que estas cosas, si no les daríamos solamente la lista y ahí se quedaría. Y la verdad es que no se trata de darles la lista, se trata de explicarles por qué estas cosas son importantes, porque probablemente algunas de ustedes sean autistas y necesiten la razón. No, porque además también las personas neurotípicas tienen la capacidad de aprender con razonamientos y necesitan aprender con razonamientos para hacer un buen trabajo como padres. todo el mundo lo hace así. Sí. Realmente necesitamos cuestionarnos y los cuestionamientos no se dan sin razonamientos. Así que vamos a dejarla aquí, estamos en el punto 5 del decálogo y la próxima semana les traemos del punto 6 al 10. Eso va a ser todo entonces. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y somos Bárbara Herrán, Mónica Vidal, esto fue un café típico, el programa de autismo, el que aprendes de autismo de los autistas. Un beso y nos vemos el próximo jueves. ¡Mua!